Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que ustedes están pendientes de esta transmisión, de este programa, de nuestra reunión, la Biblia y solo la Biblia. Procuramos en este tiempo compartir lo que la Biblia enseña y observen siempre que utilizamos mucha referencia bíblica. De hecho, la Biblia interpretándose a sí misma. Esta noche quiero hablar acerca del capítulo 6 del libro del Génesis. Y pues quiero que oremos, le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, básicamente a mí, para poder transmitir a ustedes este pensamiento. Si quieren orar conmigo, sé que muchos de ustedes vienen de su trabajo, acaban de salir de la oficina, algunas amas de casa, después de haber laborado todo el día, toman estos 40 minutos, 45 minutos de relax, de descanso, de inspiración. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija en lo que vamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por este día lleno de bendiciones, lleno de sorpresas, pero que en cada cosa, en cada movimiento hemos visto tu mano poderosa para guardarnos y para guiarnos. Ahora venimos a este tiempo, hemos tomado este tiempo para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes y que nos enseñes y que nos capacites. Te ruego, Señor, que me des gracia a mí para que la palabra llegue a cada corazón y a cada vida y corra fundamentalmente exaltando y glorificando tu nombre. Gracias por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar sobre algo que me parece que es interesante y que en ocasiones no sabemos cómo responder y preguntas que nos hacen a nosotros como líderes o como pastores, porque la gente hay cosas que no entiende, no comprende, y quiero un poco a la luz de la Biblia tratar de explicar esto. El mundo, cuando hablo del mundo, hablo de las personas en general. La gente quiere acusar a Dios de ser un juez enojado, como un tirano con un palo en la mano dispuesto a darnos. Otros consideran a Dios injusto. No es justo que Dios haya hecho tal cosa, y ustedes ya que son cristianos o creyentes o han leído la Biblia, saben que mucha gente quiere culpar a Dios de cosas que en realidad no son generadas por Dios, sino por nosotros mismos y por nuestro pecado. Otros dicen que Dios es un Dios indiferente, pues por todas las cosas que pasan, por las muertes, por las guerras, por la pandemia. Incluso hay gente que culpa a Dios por la pandemia. Y a mí me han preguntado sobre el tema y yo digo, no, Dios no ha enviado la pandemia. Dios ha permitido la pandemia, que es distinto porque igual reconozco su poder y su autoridad como para arrancarla de un solo tajo. Pero también creo que Dios lo permite para que nosotros revisemos y miremos y nos acerquemos a Él, entendiendo que el hombre no tiene el dominio ni el control. Incluso estas vacunas que ya se han colocado, que se están colocando, no son sino pruebas. No son sino pruebas. Pero que de alguna manera ayudan para el control del virus. Algunos dicen que es un Dios sin misericordia. Y sí, como les dije al principio, se imaginan a Dios con un palo, con un garrote, listo a darle a uno cuando se equivoca. Ahí están equivocados. Sin embargo, yo quiero mostrarle a la luz de la Biblia lo que la Biblia revela. Cinco o cuatro factores, cuatro o cinco factores, pudieran ser, son los que yo voy a tomar esta noche, pudieran ser más, que establecen o muestran la justicia y la misericordia de Dios. Porque yo estoy seguro que Dios nunca castigaría al hombre o al ser humano o a la raza humana sin que el hombre tuviera conocimiento de estas cosas que yo les voy a mencionar.
El primer asunto es que el hombre siempre ha tenido un previo conocimiento de Dios. Entonces Dios no castigaría a un ser humano sin que este hombre no lo conociera primero. Exactamente igual lo que pasa en la relación nuestra con nuestros hijos. No podríamos reclamar a nuestros hijos algo que nosotros no les hemos enseñado. No puede usted, si tiene un carro y nunca le ha enseñado a su hijo, le ha permitido decir, toma el carro y vea a tal. No puede, porque usted mismo no le ha enseñado. Él le va a decir, papá, pero yo, ¿cómo si? Usted nunca jamás me ha dejado tomar el carro. Lo único que me manda es a lavarlo y a limpiarlo, pero nunca me ha dado la oportunidad. El capítulo 3 del libro de Génesis, y vamos a trabajar esta noche sobre esto, nos habla de la desobediencia del hombre. Ustedes saben que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que tomó del costado del hombre para hacer a Eva. Dice que entonces les puso en el huerto del Edén. Y entonces les dio potestad, facultad para hacer muchas cosas. Y dentro de todo esto también la Biblia dice que le ordenó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no voy a entrar a tratar de explicar o a confrontar a nadie acerca del tema del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lleguemos a un entendimiento para decir que el acto del hombre y de la mujer aquel día, después de la orden de Dios, fue un acto de desobediencia. Y que Satanás tuvo un papel importante en esto. Dice la Biblia, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y la mujer, el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, ese capítulo habla de la desobediencia del hombre desde el principio. Es decir, Dios se manifiesta, Dios crea al hombre, se manifiesta a ellos, les entrega todo el poder, toda la autoridad, las facultades de las cuales nosotros sabemos en la Biblia. Pero la mujer, en este caso, hablamos no de la mujer, sino de los hombres, de la naturaleza humana, del ser humano, desobedecen a Dios. El capítulo 4, es decir, yo estoy diciendo que había un conocimiento previo, porque Dios había hablado primero con ellos antes de colocar esta orden. El capítulo 4, en el versículo 7 del libro del Génesis, dice, el Señor dice, hablando a Caín, el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí está. El conocimiento que Caín tenía de lo que estaba pasando. Y el versículo 26 del capítulo 4 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enox. Entonces los hombres comenzaron a invocar, hay otras versiones que dicen a orar, a invocar el nombre de Dios. Entonces, el pueblo conocía a Dios y conocía su justicia por medio de Adán y Eva, por ejemplo, quienes seguramente habían contado de su caída en el huerto del Edén. O seguramente Adán y Eva hablando con su hijo, con sus hijos, después de Abel y después de Caín, ellos tuvieron más hijos y contándoles cómo habían caído en el huerto. Lo mismo seguramente habían contado la historia de Caín y Abel. Entonces, allí está que hay un conocimiento previo de Dios. Porque Dios no va a hacer nada sin que nosotros, o no iba a hacer nada sin que nosotros no tuviéramos un conocimiento previo de Él. Y uno descubre aquí algo muy interesante, que una parte del pueblo decidió seguir a Dios y que otra parte decidió seguir en desobediencia. Habría que revisar lo que la Biblia dice
Y pudiéramos esta noche preguntarnos, ¿qué ha hecho Dios para hacerse conocer en la tierra? Porque hay un conocimiento previo de Dios, de eso estamos hablando. Pues vamos a ver, vamos a pedirle a Angie que nos ayude. Ella tiene varias citas, tiene 2 citas bíblicas, el Salmo 19:1 y Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto es lo que la Biblia dice de qué manera Dios se hizo conocer. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Escuchen eso. Es decir, el conocimiento de Dios nos ha sido dado a través de las obras y de las cosas que Dios ha hecho. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Cuando usted mira el cielo, definitivamente tiene que reconocer que existe un creador, que existe un Dios, porque esos cielos no podían haber sido construidos ni constituidos por nadie más que no fuera ese ser soberano. De ahí que el salmista pueda expresar esto. Y miren lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche bien. Nos ha hablado por el Hijo y por el mismo Hijo que constituyó, que creó todas las cosas, creó el universo. Y San Juan, escribiendo sobre esto en el capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas se han escrito, esta palabra, todo lo que está relatado en la Biblia, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, el solo hecho de hacer un estudio de la Biblia, el hecho de que la Biblia hayan escrito 40 hombres en esa cantidad de años y haya una correspondencia entre uno y otro, y los temas, y las guías, y las direcciones, y las expresiones, esto no pudo haber sido hecho por un hombre. Es decir, hay un conocimiento previo de Dios. La pregunta sería, ¿es más razonable la teoría de la evolución, donde se parte, ¿de qué se parte? Se parte de una idea, se parte de algo que no tiene razón de ser, mientras que nosotros podemos, a la luz de la Biblia, ver que Dios desde el principio buscó que el hombre tuviera un conocimiento previo de él. Entonces, si algo sucede, el hombre nunca podría decir que Dios es injusto, o que Dios es cruel, o que Dios es sin misericordia. El texto, los pasajes que estamos leyendo nos están demostrando que el hombre tenía un previo conocimiento de Dios, pero que el hombre tomó el camino de la desobediencia. Hay un segundo asunto que quiero compartir. Es algo que se llama el libre albedrío. ¿Qué es? Pues déjenme darles un poco la definición del diccionario. Dice que es la potestad o la facultad de la voluntad para actuar, o la voluntad propia, no sujeta a exigencia ajena. Es decir, es lo que popularmente, y perdónenme la expresión, cada cual hace lo que le da la gana. Esa es la libertad de cada cual hacer, de acuerdo a su reflexión, lo que quiere. Pero es sorprendente que aquí, y ese libre albedrío, esa libre facultad de actuar, Dios la dio al ser humano desde el principio, desde Adán y Eva. Ustedes tienen la opción libremente de elegir si me obedecen o no me obedecen. Y la Biblia habla siempre acerca de eso. Dios nunca jamás ha obligado a nadie a creer o a no creer, jamás. Pero déjenme leer el capítulo 6, sobre el cual estamos basando este tiempo. Versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas.
Estamos hablando de las hijas de Dios y de los hijos de los hombres. Y ya les vengo diciendo que desde el tiempo de Adán y Eva, algunos obedecieron para seguir a Dios, para seguir la línea, digamos, la línea de Abel, y los otros tomaron el camino de Caín para la desobediencia. Y aquí lo que estoy pretendiendo mostrarles es el libre albedrío, la libre facultad que tenían los seres humanos o que han tenido los seres humanos siempre para hacer de acuerdo a su reflexión o, como decía mi mamá, a su bendita gana, lo que ellos quisieran hacer. Es decir, aquí estoy diciendo, o aquí está diciendo la Biblia, que el pueblo pronto abandonó a Dios y se unió al pueblo corrompido pecador, porque estamos hablando de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Y eso, en eso hay libertad, porque en eso consiste la facultad que Dios nos ha dado de tomar decisiones. De ahí que se sorprende uno cuando algunos inconversos o que no conocen a Dios se burlan de los cristianos. No, que es que ya el pastor les obliga a dar diezmos, que ya el pastor les obliga a dar ofrendas, que el pastor les obliga... Bueno, ahora ha cambiado mucho eso, pero antiguamente cuando yo era un niño decían que los pastores tenían relaciones sexuales con la mujer de la iglesia y que no, una cantidad de atrocidades que no tienen lógica ni tienen presentación en el ser humano. Nadie va a permitir eso que con su esposa ni con su hija, mucho menos. Pero bueno, las sandeces que dice el que no conoce a Dios, pero lo que sí está claro es que Dios dio libre albedrío, libre facultad al hombre para actuar. Y que ha sido el hombre, el ser humano, el que ha corrompido su camino, uniéndose al pecado, porque esta naturaleza humana y pecaminosa que traemos desde Adán y Eva siempre nos está arrastrando. Ahora, hay mucha gente, ustedes lo saben, hay mucha gente hoy que sigue el pecado y son indiferentes a Dios. A ellos no les importa. Es mucho más. Muchos de ellos conocen el Evangelio. Muchos conocen el Evangelio. Yo recuerdo que tenía un tío que decía, no, yo sé que el Evangelio es verdad, pero el aguardiente es muy bueno. Así decía. Decía, yo sé que el Evangelio es verdad. Iba a la iglesia y estuvo incluso en algún tiempo por acá y él decía, pero es que a mí me gusta mucho la parranda y tenía algunas expresiones que uno decía, y era un hombre incluso que a veces traía su ofrenda y sus diezmos a la iglesia, pero él una decisión por Dios realmente no la tomaba. Y si es bien cierto, escuchen esto, si es bien cierto lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 3, el versículo más conocido yo creo que de la Biblia, que todos lo conocemos, San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí se acuerdan? Sí, creo que todos lo acordamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por él. Pero escuchen lo que dice el versículo 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Pero miren, el que crea es libre de creer o de no creer, de obedecer o no obedecer. Está claro, la Biblia lo está diciendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus comportamientos, porque sus obras eran malas. Entonces, valdría la pena preguntar, o alguien me pregunta, pastor, ¿y esto cómo es? ¿O qué es lo que ha pasado ahí? Pues yo tengo que decirles algo que a algunos no les gusta. Que Satanás, que es padre de mentira y padre de pecado, lo que hace es llevar a los seres humanos al pecado, a la mentira, al engaño, porque utiliza artimañas tremendas como la mentira, el engaño, la astucia. Vamos a leer, ahí voy a pedirle a Angie que nos ayude con capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 1.
Oh, yo tengo acá, bueno, déjenme, yo hago mención de eso. Dejemos que ella me ayude con lo que dice San Juan 8:44. San Juan 8:44 para yo luego leer y hacerles un detalle de lo que dice Génesis. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuchen eso. Padre de mentira. La Biblia llama a Satanás. Y de esa manera ha tenido engañada a la humanidad. Entonces, en esa facultad del libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano para actuar o no actuar, Satanás ha jugado un papel demasiado importante arrastrando al hombre al pecado. Y lo podemos ver, como dije ahora, desde el capítulo 3. Primero, el capítulo 3 de Génesis, en la desobediencia del hombre, hay una claridad que el escritor bíblico hace. Dice, pero la serpiente era astuta. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Entonces, no estamos hablando de cualquiera. Dice, pero la serpiente que aquí representa o simboliza a Satanás era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ahí está. Entonces, la primera es que Satanás utiliza las argucias y los engaños y la astucia para engañar. Para engañar, porque su propósito es dañar, destruir. El versículo 9 de ese capítulo 3, acuérdense, después de todo esto que el hombre peca, va y se esconde, Adán y Eva se esconden. Pero llega un momento en que Dios vuelve a buscarlos, que ha sido la particularidad del Señor, buscándonos siempre para salvarnos, para ayudarnos. Déjenme que viene a mi mente ahora, acuérdense, después que Pedro le niega delante de la sierva y los que estaban allí, los soldados y todo, el capítulo último de San Juan habla de cómo el Señor Jesús va a buscar a Pedro para preguntarle si lo ama. Siempre Dios buscando nuestro bienestar, nuestra salvación. Y aquí el capítulo 3 de Génesis, el versículo 9 en adelante dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y ¿qué? Comí. Me engañó y comí. Entonces ya estamos ratificando. O Angélica lo que nos ha leído, o Angie lo que nos ha leído, para hablarnos de Satanás como padre de mentira, está siendo ratificado desde este capítulo. Desde el principio, Satanás ha mentido, ha engañado. Porque es padre de mentira. Entonces, hay que tener claro que no es que Dios sea un Dios injusto, ni tirano, ni indiferente, porque nos dio libre facultad para decidir. Y hay mucha gente, como dije ahora, que conoce el Evangelio. Yo sé de personas que saben textos de la Biblia de memoria, pero no serán salvos. Seguramente no serán salvos por la vida que ellos viven. Pero esa es una libertad que Dios da y que además la respeta. Número 3. Dios nunca, jamás ha castigado a nadie sin advertirles, sin anunciar lo que pudiera pasar. Allí el libro del Génesis, porque estamos hablando de ahí donde aparece la maldad de los hombres. Capítulo 6, versículos 5 y 7. Cuando el texto habla de la maldad de los hombres, dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el texto, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y escuche, hay una advertencia y hay algo que Dios hace que a veces desconocemos. Él anuncia lo que dice, y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Y déjenme, me sumo el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, el juicio y el castigo son anunciados siempre. Cuando Dios vio la total corrupción del pueblo, anunció su destrucción. ¿Es eso lo que se predica hoy? Ahí va, eso es interesante tenerlo en cuenta esta noche, haciendo un paréntesis acá. Se predica hoy que el Señor vendrá, se predica hoy que hay cielo, que hay infierno. Ahora no tanto. En mi tiempo, cuando yo era un niño, un adolescente, ese era el énfasis del Evangelio. Era un evangelio predicado de verdad, donde construían al cristiano, lo formaban con su carácter cristiano. Ahora no. El evangelio se volvió cómodo, se volvió superficial. Ya no existe, según eso, el infierno ni el cielo, porque ya no se predica sobre eso. Se habla de la prosperidad, se habla de la sanidad, se habla de la abundancia, se habla de los requisitos para tener éxito, los requisitos para hacer tal, 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 tal. Pero esos temas ya no se tocan. Se nos ha olvidado que el pecado fue lo que nos separó de Dios. El pecado fue lo que nos separó de Dios. Y definitivamente el pecado nos lleva a la muerte y la muerte nos lleva al infierno. Así de claro. Y la Biblia está llena de advertencias. Desde que el hombre peca en adelante está llena de advertencias sobre eso. No es más sino que leamos Romanos 3:23 y Romanos 6:23, solamente por darles una muestra de lo que la Biblia dice acerca de esto. Angie tiene los textos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Metámonos ahí nosotros. Por cuanto todos que pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores. Y ahora Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean eso, la paga del pecado es la muerte. Irremisiblemente es la muerte y todos tenemos que morir. Y como decía el miércoles pasado, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y a mí me preocupa mucho en un tiempo como el que estamos viviendo, de violencia, donde hay cosas que en el engranaje de Dios se están dando. Mire, una pandemia en el mundo. El último dato que teníamos es que se están infectando en India 400,000 personas, que solamente en ese país han muerto más de 450,000, que en Brasil, que en Argentina, ¿y cuántos llevamos en Colombia? Pero aunado a esto, la violencia que se da, la desnaturalización del ser humano. Mire qué perversión y qué maldad hay. ¿Cómo es que podemos pensar en tomar a 6 policías y prenderles fuego y encerrarlos para que se quemen? Eso me parece terrible. O terrible que 4 policías, eso no está confirmado, tomen a una niña para violarla. O que maten a un joven o que maten a un adulto. Eso me parece terrible. Me parece grave que haya una desnaturalización y una deshumanización en que cierran las carreteras para que no haya el oxígeno para las clínicas ni los medicamentos para los que sufren enfermedad de los riñones y no se les puede hacer diálisis. Todo esto es terrible. Pero esto estaba anunciado en la palabra de Dios. Esto estaba anunciado. Dios habla de un juicio y de un castigo anunciado debido al producto del pecado del hombre. Entonces siempre en la Biblia Dios advierte. Dios advierte la necesidad que el hombre tiene de él. No es más sino que leamos el libro del Apocalipsis en el capítulo 20, sí, capítulo 20, versículo 15. Ustedes recuerdan bien ese versículo y si no, pues márquelo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una sentencia. De ahí que nosotros los cristianos hablemos que aceptar a Cristo es registrarnos en el libro de la vida. El que no se halló inscrito allí fue lanzado al lago de fuego.
Entonces, la Biblia explica cómo puede ser salvo el pecador. Claro. Si en el caso de Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo, el cobrador de impuestos? Aquel pequeñito que subió al árbol. La gente cuando le dice, ¿cómo que Jesús come con pecadores, anda con pecadores? Y él claramente le dice, no, porque yo vine a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. El Evangelio es una muestra evidente de la manera como Dios también abre una puerta para el pecador, claro que sí. Recuerden ustedes el evento donde en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el carcelero de Filipos hace una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes? Como Pablo y Silas allí en la cárcel, en medio de toda esta tormenta y todo este dolor, después de haberlos metido en el cepo y darles latigazos y todo esto, encarcelados, ellos cantan y exaltan al Señor. Cómo se caen los muros de la cárcel y los presos, el carcelero pensó que los presos se habían ido y todos estaban allí. Ustedes lo conocen, yo no voy a narrar toda esa historia. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre cuando ve todo esto pregunta, ¿se acuerdan? Versículo 31. ¿Lo tienen por ahí? Yo lo tengo aquí. Él pregunta y sacándolo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia explica cómo puede ser salvo el pecador. ¿Algo más? Déjenme mencionarles otros dos elementos para que terminemos. Uno no puede llamar a Dios injusto, ni indiferente, ni un Dios enojado, porque siempre nos ha mostrado el camino. Somos nosotros los que hemos pervertido el camino. Dios, se los voy a decir, por amor se ha demorado en aplicar el juicio. Y siempre fue así, siempre fue así. Si uno lee el capítulo 6 del Génesis, como les dije que es el que estamos tomando referencia, el Señor dijo, capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre y para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, habían 120 años donde el hombre tendría la oportunidad de escuchar el mensaje dado por Noé en la construcción del arca y volverse a Dios. Pero 120 años no alcanzaron. Es más, en ese capítulo, en ese versículo 7, sí, en el versículo 7, Dios dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero observen, da 120 años que duró la construcción del arca para que el hombre se arrepintiera. Ahora, sorprendentemente, a mí me llamó mucho la atención porque siempre uno habla de 120, pero el texto dice que incluso en el capítulo 7, versículo 4, si ustedes lo leen ahí, dice, porque pasados aún 7 días, es decir, todavía 120 años, y el texto en el capítulo 7, el Señor dice que mientras están entrando estos animales y todo esto, habrán 7 días más, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Esto es interesante. Dios ofreció a Noé y a su familia el camino de escape del diluvio. Sí, claro, ahí está. Léalo, 6:14 hasta el 18. Ahí dice. El Señor le dice, haz una arca de madera de gofer, harás aposentos, todo esto. Y en el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Pero insisto en esto. Dios, por amor, se demora 120 años dando la oportunidad a aquella generación para que se arrepintiera. Y luego 7 días más antes de aplicar el juicio. Pero el hombre no se volvió a Dios. Entonces, y cuando uno lee el Evangelio, no es más sino leer San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, 28, acuérdense. Este es un pasaje que nosotros conocemos perfectamente. Precisamente estaba escuchando hace días a Jorge Valencia compartir la palabra el viernes sobre este texto.
¿Qué dice el texto? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siempre, siempre Dios da una oportunidad. ¿Creen ustedes que Dios es vengativo o es misericordioso? ¿Creen ustedes que no? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Escuchen lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos creen que porque Dios se demora es porque Dios es débil. No es debilidad, es misericordia. Eso es lo que está diciendo el texto. Que es por su misericordia, es por su bondad, que los juicios no han venido sobre la tierra, pero quiero que sepa que vendrán. Y cuando estaba hablando de los acontecimientos de esta pandemia, ahora observen lo que está pasando con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ustedes saben que Israel es el reloj de Dios y en este momento era una confrontación terrible. Y quiero que sepan claramente que esta es una señal y una evidencia que la venida de Cristo está cerca. Que el reloj de Dios está a punto de llegar al espacio y que la suma de la pandemia y de las muertes y de la desnaturalización del hombre y de la perversidad del hombre, ahora aunado a Israel, que es el reloj de Dios, nos da a nosotros una evidencia que el retorno de Cristo está cerca. Ah, pastor, pero eso lo vienen diciendo desde los discípulos, eso. ¿Qué prefieres? ¿La ira de Dios sobre ti o la misericordia de Dios que te da una oportunidad? Aquí hay una muestra de la misericordia de Dios. No es debilidad del Señor, no. Es porque el texto es claro cuando dice que el Señor lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Y termino ya. Diciendo lo siguiente. La decisión del hombre, como dije al principio, es voluntaria. Jamás Dios obligó a nadie. Cuando Dios le dice a Noé que construya el arca y le da las señales y las indicaciones y el tipo de madera, todo esto, y cuando le da el tiempo, son 120 años, y como dice el capítulo 7, versículo 4, más 7 días después, pues uno tiene que saber que el pueblo vio cuando Noé estaba construyendo el arca. Seguramente Noé salía, decía, le preguntaba a Noé, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás loco? Mucha gente le dijo que estaba loco. Si nunca había llovido sobre la tierra, imagínese, usted ve a una persona construyendo una barca y sobre un monte, sobre una montaña, la parte más alta, construyendo una arca. Y entonces le preguntaban y decían, no, es que esto es una barca. ¿Por qué? Porque va a llover, porque va a caer mucha agua y porque va a inundar todo esto y porque esto va a flotar y aquí Dios va a salvar, porque Dios le está dando... ¿Quién iba a creer? Todo el mundo se burlaba. Todo el mundo se burlaba y se reía. Pero llegó un día. Llegará un día. Llegará un día que de la misma manera que la Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos y que la lluvia cae sobre justos e injustos, llegará un día también en que Dios vendrá a llevar a los justos y a condenar a los injustos. Por eso, hermano, en medio de toda esta violencia y todo lo que está pasando, no se desespere, no se angustie. Llegará un día. Como llegó el día en que el Señor dijo, cierra Noé la puerta. Y ahí sí todo el mundo cuando empezó a llover y a crecer, se subieron a los árboles y dijeron, no, esto no, cuando ya superó los árboles, entonces ahora sí, Noé, salieron corriendo al monte y tocaban la puerta, seguro durísimo, Noé, ábrenos, ábrenos, ahora sí creemos, ya no hay tiempo. Pero Noé, por favor, mira que soy tu amigo, que soy tu familia, que yo tal. No, no hay tiempo. Es más, no fui yo el que cerré, cerró el que... Cuando abre, nadie cierra. Y cuando cierra, nadie abre. Dios. Ellos tuvieron tiempo para cambiar, pero no hicieron caso. La pregunta entonces será, ¿Dios obliga al pueblo o al hombre a pecar o a ser salvo? Pues ni una cosa ni la otra. Dios no nos obliga. A la luz de esta historia, el único responsable por el destino eterno del hombre es el mismo. Su salvación,
su salvación, o su condenación, o su condena, el único responsable es usted, soy yo. ¿Por qué? Porque Dios no es ni injusto, ni es inmisericordia, ni es un Dios enojado, ni es nada de lo que usted piensa. Les he mostrado esta noche por 5 elementos, por 5 cosas, como Dios, todo lo que ha hecho, teniendo misericordia de nosotros, nos ha guardado, nos ha ayudado y nos ha ofrecido siempre el camino de la salvación, de la esperanza. Por eso, mis hermanos y mis amigos, el hombre debe reconciliarse con Dios. Usted debe reconciliarse con Dios. Usted que abandonó al Señor durante este tiempo de pandemia o hace muchos años no asiste a la iglesia. Quiero decirle que va a llegar un día en que, como en el día de Noé, esta palabra se cumplirá. Y la Biblia dice esto. El Señor dice esto para ustedes, para todos nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ah, qué maravilloso eso. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termino esta enseñanza con estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, el que tenga discernimiento, el que tenga su oído afinado para oír la voz del Espíritu de Dios, entonces entenderá qué es lo que Dios quiere decirle esta noche. Definitivamente, el único responsable de la salvación o de su condenación es el hombre, no es Dios, porque su deseo no es condenar, el texto es claro, es que todos procedan al arrepentimiento y que todos seamos salvos. ¿Puede orar conmigo? Señor, te damos gracias. Te honramos por tu misericordia. Te honramos por ese infinito amor con que nos has tratado. Porque, Señor, no podemos decir que eres injusto, ni que no tienes misericordia. Por lo que hemos visto esta noche, descubrimos que ha sido tu amor y tu misericordia la que nos ha mantenido en pie, la que nos ha salvado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo. Como dice, si usted hace tiempo se apartó del Señor, esta es una buena oportunidad que vuelva a Él. Porque se está llegando el tiempo en que el Señor vendrá a llevar su pueblo y usted, indefectiblemente, lo perderá todo. Diga conmigo, Señor, ayúdame. Te lo ruego, perdóname. Vuelvo a ti, agradecido por tu misericordia y por la palabra que hoy ha hablado a mi vida. Te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Me bendice el Señor el poder compartir con ustedes estas referencias bíblicas y estos pensamientos puestos por el Espíritu Santo. Que cada palabra los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los cubra. Gracias por esperar siempre esta reunión los miércoles y por crecer conmigo en esta formación bíblica. Que Dios los bendiga a todos. Una feliz noche, que descansen y nos vemos el domingo, siendo la voluntad de Dios, en nuestra reunión de acción de gracias. Dios los guarde a todos.